Ay, qué bueno es tener los apoyos otra vez. De algo sirvieron mis encantos. Sí, para estar tan feo no le hiciste nada mal, ¿eh? Ay, qué bueno que ya vamos a poder pagar la renta y los materiales que necesitamos. Sí. ¿Y a ti cómo te fue? Pues me la pasé como perro sin dueño. Y ya le dije a mi papá que voy a aceptar su oferta de trabajar en la clínica, medio tiempo. No quería, pero me convenció. Y esa lana nos puede caer muy bien, ¿no? ¿Cómo la ves? Pues qué bien, ¿no? Se le hizo realidad el sueño a tu papá de tener a todos sus muchachos juntos. ¿Seguro que no hay bronca contigo? Porque ahora la mayor parte del trabajo lo vas a tener que hacer tú. No, no pasa nada. Además nos va a venir muy bien la entrada que tengas como neurocirujano, ¿no? Hay muchas áreas que tenemos que apoyar. Mira, los niños... Lo primero que tenemos que hacer es ahorrar, para que no nos pase lo mismo de siempre, que llegue gente necesitada y que no los podamos ayudar. Mira, y esa parte de codo y amarrado no me la conocía. Ahora ¿no? resulta que yo soy codo y marro. Ah, sí. Te he dado los mejores regalos de Navidad de tu vida. Ay, te lo tengo muy facial. ¿No que llega? ¿Cómo estás? Pásale. ¿Quieres algo a tomar? No, gracias, estoy bien. ¿Cómo Álvaro, estás? me pediste cerveza, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Eh? Aquí tienes. Bueno, Dante, ¿y a qué se debe la sesión plenaria? Bueno, me voy a Europa con Alicia. Voy a ser papá. ¿Qué? ¿A qué hora la embarazaste? Es una larga historia, Julián. Lo importante es que ahora nos vamos para allá a tener al bebé. ¿Y Elena? Julián, ahorita mi prioridad es Alicia. ¿Sí? Y lo quería hablar con ustedes antes de decírselo a mi papá y a Silvia. Pues a mí me parece muy bien que lo hagas. Tu hijo te va a necesitar y Alicia también. Así que, pues, ¿vas a tener familia? ¿Y estás seguro que tiene que ser en Europa? Entiendo que te quieras hacer responsable de tu hijo, pero seguir a Alicia hasta allá... Bueno, es que Alicia tiene unos compromisos en España. Yo quiero aprovechar a descansar un rato y tal vez a escribir un libro por allá. Ándale. ¿Y por qué no siembras un árbol? Vas a tener un hijo, escribir un libro. ¿Por qué empiezas con tus frivolidades? Pues Dante es un hombre responsable y está actuando en consecuencia. Sí, en consecuencia, claro. A mí esto me suena que quieres huir. ¿Pero huir de qué? ¿De ti? De lo que realmente quieres. Dante, tú no eres así. No le metas más rollos en la cabeza, él sabe perfectamente qué es lo que hace. Exactamente. Por supuesto que sabe lo que hace. Hermano, felicidades. Tener un hijo es lo mejor que le puede pasar a un hombre. Muchas gracias, mi querido Serrano Limón. Hola, pa. Hijo, Vine a ver cómo sigues. qué gusto verte. Gracias, gracias. Estoy mucho mejor, sí. Mira, hasta decidí disfrazarme de Mauricio Garcés. ¿Cómo la ves? ¿Ya no has tenido la presión alta? No, para nada, no. No hay que darle demasiada importancia a esto, ¿no? Espero que no le hayas dicho a nadie lo que pasó. No quiero alarmar a tus hermanos. Aunque te moleste, voy a seguir insistiendo que te cuides mucho. No me molesta. Te agradezco mucho lo que has hecho por mí, justo tú, que con quien he sido tan duro, eres quien me está ayudando. Bueno, ya eso no importa. Nos estamos llevando bien y eso es lo que cuenta. Y ya que estamos en esas, te voy a hacer otra propuesta. ¿Tú dirás? Pedro ya regresó de viaje y queremos invitarlos a ti y a Aida a cenar. ¿Qué te parece? ¿A su casa? Al centro comunitario. Pedro cocina muy rico. ¿Te late la idea o de plano no? Bueno, si no quieres, si no te late, lo dejamos para otro día. Sí, me late. Espérate. Es que me quedé pensando en qué vino me gustaría llevarles. Mira, tengo un Petit Syrah 2007 que seguramente les va a encantar. ¿Entonces sí vas? Claro, por supuesto, sí. Bien, Nada más me dices la hora y ahí estaremos puntuales, ¿eh? No tienes ya el gusto que me da. Igualmente. Claro, también va a estar muy feliz. Qué gusto verte. Perfecto, pa. Te veo al rato. Gracias por todo. No, hombre. Sí. Papá, Aida, no sé. La salsa la hice con tomates naturales y el parmesano que compré está bien bueno. Ah, oye, acuérdate que poquititita sale, ¿eh?
Como está ahorita lo del corazón, no creo que le haga bien. Baja en sodio. Estoy en todo. Ay, sí, por eso ando contigo. Ay, nomás por eso. Oye, ¿tú por qué andarás conmigo, eh? Soy muy mal cocinero, soy medio machín y bastante maleducado. Eres como un señor. Es más, pareces buga. ¿Sabes qué? Yo ando contigo porque eres el más guapo. Me haces bien feliz. Y déjame terminar la lasaña. No, pero te amo, ándale. Ay, se queme la lasaña. No, espérame. Y no tienes nada que... Y esta es la terraza, qué bonita está, ¿no? ¿A poco no es la casa, papá? Está bien bonito, mi amor. Mira, Pedro. Aida, Pedro, Aida. Hola. Qué gusto. Ya te quería conocer. Me han hablado tanto de ti. Qué guapa eres. Gracias. Qué gusto, señor, que estén acá. Sí, me permite. Mira, el vino que te dije que iba a ser un Petit Syrah, Órale, 2007. qué buen vino, papá. Muchísimas gracias. Siéntate, por favor, Aida. Pedro. Aida. Muchas gracias. Mira lo que nos trajo mi papá. No hay duda. Nuestras encrucijadas nos obligan a decidirnos. Podríamos meter la cabeza en el suelo como las avestruces, pero seguro que alguien viene y nos la saca de ahí como sea. De verdad que te quedó buenísima la lasaña, ¿eh? A ver cuándo me das la receta. Qué bueno que te gustó. Déjame tu mail y te la mando. Ay, me encantó. Y es que como ahora le estoy cocinando casi diario a Agustín. Te mereces una mucho. felicitación, ¿eh? A mí me encantaría cocinar así, pero se me quema hasta el agua, te lo juro. Oye, Bruno, ¿me puedes dar una vuelta por el centro a ver qué tanto hacen? Claro. ¿Sí? Sí. Ay, qué padre. Vamos. Vente. Ahorita vengo, mi amor. Te va a encantar, no te decía todo lo que tenemos ya. ¿Sí? Los salones. ¿Y la el parte de comedor, abajo? Todo, sí, padre. ¿Le sirvo más vino, señor? Sí, por favor. Gracias, está bien. ¿Y cómo fue que se te ocurrió crear un centro de ayuda comunitaria? Sobre todo en estas épocas de tanto individualismo. Me parece curioso que un joven de tu generación se interese por las cuestiones sociales. Digo, lo digo como un aplauso, no como una crítica, ¿eh? No, sí, está bien. Yo creo que, pues, la culpa tiene mi papá por cómo me educó y los valores que me infundó. Ya veo. Ay, él murió cuando yo tenía 14 años. ¿Cómo me hace falta? No, sí, te entiendo perfectamente bien porque pues yo también perdí a mi padre cuando era muy joven. Él también me enseñó valores y principios que sigo manteniendo hasta ahora. Sí, pues yo, la mitad de lo que soy es por todo eso. Fíjese el tipazo que era. El día que yo le dije que era homosexual, ¿sabe qué me dijo? Usted preocúpese por ser feliz. Eso. Pues debe haber sido muy duro crecer en un barrio donde eso no estaba bien visto. Pues sí, no solo en los barrios. O sea, a uno lo señalan en todos lados. En la escuela, tus amigos, tus familiares. Mi papá también decía que a un hombre lo que lo definen son sus actos y no sus preferencias. Me decía, usted sea un hombre de una sola pieza y con eso les va a callar la boca. Y tenía razón. Oigan, no vayan a creer que es el vino, pero yo quiero decirles que de verdad son una pareja maravillosa y que los admiro muchísimo. Tienen una relación padrísima. Bueno, ni creas, ¿eh? Tiene un carácter No. ¿Muy enojón? Enojón. Es como un bulldog enojado. ¿A poco? Bueno, pero fuera de eso, es un ser humano maravilloso. Sí me cargo un carácter a veces que ni yo mismo me aguanto, pero siempre fui así, ¿no? Impulsivo y enojón. Sí, en ese aspecto creo que te pareces un poco a mí, pero lo mejor de Bruno es que es justo y noble. Creo que nosotros ya nos vamos.
Ay, mi amor, un ratito. Nos vamos a ir. Las cosas están... Se las traigo. No, no te molestes, yo voy por ellas, Alice. Vale. ¿Todo bien? Ah, sí. Estaba viendo esa foto, sí. Oye, ¿qué te pareció, Pedro? Digo, ya lo conocías, pero nunca habían tenido la oportunidad de platicar bien. ¿Cómo te cayó? Pues platicamos muy poco, pero me parece un tipo inteligente. Sí. Bueno, Vamos. Sí. Has dicho la lágrima hoy que lo vi aquí con nosotros. Agustín Camacho, platicando contigo, tranquilo, como si nada. Aceptándote igual que acepta a Tamara. ¿A poco no se portó a toda madre con nosotros hoy? Pues sí. Hice puntos con mi suegro, ¿no? Yo creo que es un buen avance. No, es más que un avance, de verdad, está cambiando. Pues ni creas, hay que esperarse. Vamos a ver. Eso de que cambió, ¿quién sabe? ¿Por qué me tienes que echar a perder este momento tan padre? No, yo nomás lo digo porque no quiero que te vayan a lastimar tu corazoncito. ¿De qué te ríes? Somos unos idiotas. Dejamos los condones y el lubricante aquí sobre el buró y mi papá los vio cuando entró. Hubieras visto la cara que puso. ¿Y te dijo algo? Pues, ¿qué me va a decir? Me da gusto que tú y tu novio estén teniendo sexo seguro. Hasta mañana, pelón. Mi amor, ¿estás bien? Aida. ¿Qué tienes? Sí, estoy bien. ¿Qué haces aquí? Vete a la cama, ahorita te alcanzo. No, aquí está. Aquí. ¿Qué es? ¿Son fotos familiares? Pues sí. ¿Me dejas ver? Sí, claro, son fotos de Bruno cuando estaba chiquito. Ay, a verlo. Míralo, parece un doctorcito, mi amor. Sí, Qué lindo. siempre me robaba el estetoscopio. Se la pasaba oyéndole el corazón a todo mundo, hasta el perro que teníamos en ese entonces. Ay, ¿se parece tanto a ti? ¿Tú crees? Sí. Ay, mira, amor. Los padres amamos a nuestros hijos por igual, pero siempre hay uno que te toca de una manera especial. Para mí, ese fue Bruno. El que más intereses compartió conmigo. Me platicaba todo lo que hacía. Cuando llegaba de la escuela me miraba seriamente y me preguntaba: ¿y a ti cómo te fue, papá? No lo decía por quedar bien conmigo, ¿eh? No, es que realmente le interesaba, ¿sí? Hasta que un día, pues dejamos de entendernos. Ay, Agustín, yo siento que se siguen pareciendo muchísimo. Lo único es que ahora él tiene otras preferencias, nada más. Pues a veces no sé qué me duele más, si sus preferencias o que haya dejado la medicina o nuestro distanciamiento. Ay, amor, ¿qué tienes? Nunca te había visto así. Agustín, eres un hombre inconmovible y ahora yo creo que en realidad eres un hombre muy sensible, mi amor. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que a un hombre le cuesta mucho trabajo llorar delante de una mujer. Y ahora que tú lo estás haciendo, me hace quererte muchísimo más. Que tengas la valentía de hacerlo frente a mí, mi amor. Lo quiero mucho, lo extraño. Yo sé. Ay, Agustín, tranquilo, mi vida, no pasa nada. Bruno. Ya, mi amor, tranquilo. Te quiero. Sí, yo sé. Yo sé, lindo, yo sé. Tranquilo. Y ya. Sí, adelante. Hola, pa. Hijo, qué gusto verte. Te vengo a agradecer por haber cenado con Pedro y conmigo ayer. Ah, no, hombre. Nobleza obliga. Tú me ayudaste cuando más lo necesité.
Siéntate, siéntate. Mira, yo sé que ha habido muchas cosas difíciles entre tú y yo. Ha habido mucho rencor, pero ya. Estoy dispuesto a poner todo eso de lado y a empezar de cero. Y además, ahora que ya aceptas a Pedro, pues... No, a ver, Bruno. Mira, me la pasé muy a gusto anoche en tu casa, pero eso no quiere decir que yo acepte a Pedro. ¿Cómo? ¿No dijiste que te parecía una persona admirable? No, por supuesto, me parece un tipo admirable. Digo, incluso coincidimos en algunos principios, pero eso no quiere decir que yo apruebe tu relación con él, ¿no? Digo, además, ese lugar en el que vives, un lugar tan miserable, tan sórdido. ¿Hicimos algo que te molestara? Pensé que te la habías pasado bien. No, hijos, no estoy molesto. Digo, Pedro me parece un hombre admirable, fuerte, se sobrepuso a ese medio tan difícil en el que creció. Pero creo que ese no es tu mundo, hijo. Bueno, mira, me gusta mucho que me hayas invitado a cenar anoche. Me la pasé muy bien, pero eso no quiere decir que todos los viernes yo voy a estar yendo a cenar a tu casa, ¿verdad? Pues qué pena que pienses así. Pensé que ya habías cambiado. Bueno, pero me da mucho gusto que estés trabajando aquí. Así podemos vernos muy seguido. Sin Pedro podemos hacer como que no existe. Sí, podríamos hacer. Estaba siendo sarcástico. Perdón.